después de... Hola a todos, bienvenidos a Aventuras en Corea del Sur. Este vendría a ser el primer video en el que yo muestro mi persona, ya que en los videos anteriores solo mostraba el panorama, lo que yo percibía. Pero vamos a ver cómo resulta, ¿no? En este preciso instante me encuentro en la oficina privada, por así decirlo, de Aventuras en Corea del Sur. En realidad es un salón de estudio, pero nadie viene aquí, así que podemos grabar tranquilamente. Mi nombre es Ángela, tengo 19 años y soy de Perú. En primer lugar, me gustaría aclarar que yo fui capaz de venir aquí a estudiar en Corea del Sur gracias a una beca financiada por el mismo gobierno coreano llamada KGSP o JKS Scholarship. Yo postulé el año pasado y vine aquí a Corea a finales de febrero del 2018 para iniciar los estudios. Solo este año voy a vivir aquí en Busan para aprender el idioma coreano y ya a partir del segundo año me mudo a Seúl para cursar los estudios de carrera en la universidad en la que fui aceptada, que es Ewha Women's University. Bien, el presente video va a tratar acerca del examen TOPIK o examen de proficiencia del idioma coreano. Este se divide en dos: TOPIK 1, que incluye el nivel 1 y 2, que vendría a ser básico, y TOPIK 2, que va desde el 3 hasta el 6, es decir, desde intermedio hasta avanzado. El examen que nosotros tomamos recientemente, los becarios, fue el TOPIK 2, el 20 de julio. Así que vamos a hablar acerca de las diferencias, ¿no? En primer lugar, el TOPIK 2 es drásticamente mucho más difícil que el TOPIK 1. De verdad, la diferencia entre ambos es abismal. Por otro lado, el tiempo juega mucho en tu contra, no alcanza. Sinceramente, uno debe hallar la forma o tu propio método de completar lo máximo que uno pueda, todo lo posible en el tiempo que se te brinda, porque sinceramente no alcanza. Nosotros supuestamente debemos volver a rendir el examen para octubre de este año y esperemos que con un poco de esfuerzo y Dios mediante se obtenga el TOPIK 5. Bien, el examen TOPIK comprende tres aspectos: 듣기, listening o audio; 읽기, reading, lectura; y 쓰기, writing o escritura, ¿no? 듣기 e 읽기 comprenden 50 preguntas cada uno. Para 듣기 existen preguntas en las que solo puedes escuchar el audio una vez y otras preguntas en las que escuchas el audio dos veces, pero debes contestar dos preguntas al mismo tiempo. Para 읽기, yo sinceramente hasta ahora no he leído las últimas 10 preguntas porque el tiempo no me ha dado. De hecho, en el examen pasado tuve que tantear esas últimas 10 preguntas, pero esperemos que para la próxima sí pueda leerlas. Bien, para 읽기, las primeras preguntas son acerca de gramática y luego vienen los textos, la comprensión de lectura, en los que los textos, bueno, son muy complicados, ¿no? Especialmente los últimos. Para 쓰기, se presentan dos preguntas en las que debes completar textos y otras dos preguntas de ensayo. Para los textos son preguntas de gramática en realidad, porque para la primera pregunta, el primer texto, debes hallar la gramática que corresponde de manera que el texto quede coherente. Esta es una gramática sencilla. Para la segunda pregunta de texto, ya es una gramática más avanzada, ¿no? Tienes que pensarlo un poco más. Bien, para los ensayos. El primer ensayo es prácticamente una redacción en base a los datos que se te brindan, que son generalmente pues estadísticas, porcentajes, fluctuaciones, etcétera, ¿no? Debes redactar un texto coherente explicando lo que se te ha proporcionado. Para el último texto es un ensayo. Se te brinda un tema pues muy general, dan temas muy generales, pero te dan tres preguntas. Tú debes contestar esas tres preguntas en tu ensayo, pero procurar que el tiempo alcance. Ahora, la última oportunidad para conseguir el TOPIK 5 es en noviembre. Se puede volver a
tomar el examen para enero, pero no es recomendable porque puede darse el caso de que la universidad no lo acepte o ya no queden vacantes y se puede transformar en una experiencia muy desagradable. Hay algunas universidades que aceptan el Topic 4 y otras piden el Topic 5, depende de la universidad, ¿no? Bueno, en mi caso, creo que piden el 5, así que ni modo de esforzarse, ¿no? Eso vendría a ser todo por ahora. En el futuro iremos tratando otros puntos acerca de la beca, cómo hice yo para obtenerla, el proceso, etcétera. Así como podemos cubrir otros aspectos de la vida aquí en Corea, como es el estilo de vida de un universitario becado, en fin, ¿no? Les pediría por favor que se suscriban, apoyen a la página y a las demás redes sociales de Aventuras en Corea del Sur, Instagram y Facebook. De verdad me apoyaría mucho y lo apreciaría mucho. Por favor, bríndenme su apoyo para así poder motivarme a grabar más videos y así poder contribuirles a ustedes también e informarles acerca de la cultura coreana. Bueno, vendría a ser mi punto de vista, pero en fin, es información que yo quiero proveerles. Suscríbanse y apoyen. Bien, hasta la próxima.